Bueno, como ustedes saben, la política de maximización de la digitalización en la provincia de San Luis es una política de Estado. Y esto implica tratar de que las personas que habitamos en San Luis tengamos disponibles los procesos al mismo nivel que están ocurriendo en otras partes del mundo. Si bien el acceso a la red es un derecho constitucional que mejoraremos en función del estado de la red de Wi-Fi, no es lo único que tenemos que hacer para conseguir que San Luis sea una sociedad innovadora. Para esto necesitamos poder definir y entender los procesos que están teniendo las personas para conseguir que en la mayor parte de ellos hagan un aprovechamiento de la red en conseguir una mejor calidad de vida. Estos procesos son complejos, el entender estos procesos son complejos, por eso hemos generado un área que va a medir el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, que va a estar a cargo de Néstor Arellano, y hemos llamado al mejor especialista que tiene la República Argentina, al doctor Álvaro González Villalobos, que ha dado su colaboración en montones de organismos internacionales como FAO, ha estudiado en Estados Unidos y ha trabajado en temas estadísticos en todo el globo, en todos los países del mundo. Entonces lo hemos convocado para que con su experiencia y sabiduría nos ayude a entender qué debemos medir, cómo debemos medir, para precisar en qué estado están los distintos estratos en la sociedad. No son los mismos los niños que los adultos, no es lo mismo la clase activa que la clase pasiva, y nosotros tenemos que desde el gobierno tratar de entender en qué lugar está cada parte de la sociedad para poder definir iniciativas que ayuden a las personas que habitan el suelo sanluiseño a tener una mejor inclusión y un mayor beneficio que reporte la red y la interacción en la red en sus vidas. Quiero agradecer en primer lugar a la señora ministra, que es la persona más distinguida de la Argentina que se ocupa de este tipo de problemas tan importantes. Yo digo, he dicho en varias oportunidades, porque sinceramente lo pienso, que esta es la era de la informática. Es la era de von Neumann, de John von Neumann, de Norbert Wiener, que inventaron estas cosas y después hay cosas que se inventan importantes y no tienen consecuencias aplicadas. Esto tuvo una consecuencia extraordinaria, ha cambiado la manera de vivir de la población mundial. Y es muy importante poder medir hasta qué punto sirve, cuáles son los problemas. Las ventajas son evidentes. Y la señora ministra se ha dedicado mucho tiempo a pensar en este problema tan importante. Como digo, tan importante porque es obvio que es el tema central de la evolución de los últimos años, de los últimos 30, 40 años. Hay docenas y docenas de metodologías y es un problema complejo, no es un problema tan simple como se... Y hay muchos problemas aparte, hay muchos problemas hay muchas preguntas que uno se puede hacer sobre el uso de la informática en general, por ejemplo, de una computadora, de un teléfono, del internet. Hay muchas preguntas, ustedes mismas pueden hacerse, seguramente se han hecho muchísimas preguntas. Y la gente a veces responde sin tener conocimiento. Aquello sobre lo que no se puede expresar en números denota que muy posiblemente el conocimiento de eso es pobre e insatisfactorio. Así decía Lord Kelvin. Y así es. En esto también hay que tener alguna medición confiable, lo más confiable posible, económicamente viable, y eso son cosas muy complicadas para hacer, no solo en la Argentina, sino no solo en San Luis, ni en la Argentina, ni en cualquier país del mundo, es decir, es una cosa complicada. La señora ministra ha sido una pionera en esto, y
sin duda ha fomentado una revolución en este aspecto, que es tan decisivo. Así que estoy muy agradecido en primer lugar al Ministerio, a la señora Ministro, y es una suerte que el gobierno de San Luis haya tenido la inteligencia y la intuición de elegir a una funcionaria de tal ética y tal idoneidad. Este es un problema enorme, es toda la población de San Luis. No es una cuestión escolar que yo tengo a los chicos, en el caso que usted dice muy bien, los chicos están en un lugar fijo, voy a verlos, pregunto algo, esa sería fácil hacerlo. Y se hará, lo que sea necesario se hará. Pero este es un problema más complejo. Son muchas maneras de comunicarse y de expresarse, maneras de aprender, distintos grupos de edad, conveniencia, costos. Hay gente pobre que no tiene acceso, ¿no? En realidad, muchas de estas cosas se hacen para qué. En eso estamos totalmente de acuerdo, mucha gente. Se hace para que se puedan formular políticas razonables, basadas en números, no basadas en lo que una persona cree o le interesa. Le interesa creer o porque es negocio. Si algo se puede medir, decimos, bueno, esto nos da una indicación para hacer una política más inteligente. Esto va a ser un proceso que empieza ahora y va a seguir en los años. Vamos a tener algunas respuestas antes, porque tal vez el problema sea más sencillo de contestar. Una cosa que nos importa es cómo va a ir evolucionando la sociedad. Entonces no nos alcanzan fotografías. Tenemos que hacer fotografías muy seguidos para ver una película. Entonces, este proceso no es una cosa que empieza hoy y termina en 2 días. Empieza hoy y terminará en 4 años. Nosotros vamos a tratar de usar todos los mecanismos que tengamos, tratando de que el costo de hacer esto sea un costo que no sea... Puede ser muy interesante, pero cuesta, no sé, miles de millones de dólares, no lo vamos a hacer porque no vamos a tener. Entonces vamos a tener que ir definiendo en función de lo que queremos preguntar aquello que satisfaga mejor, que metodológicamente, que matemáticamente sea correcto y al mismo tiempo tenga un costo que sea razonable. Entonces puede ser que usemos encuestadores, en otro puede ser que usemos un formulario puesto en la red y le avisemos a la gente que por favor lo complete. Exacto. Porque en función de eso vamos a hacer diferentes tipos de iniciativas. O sea, no tenemos un único procedimiento. En otro podemos mandar encuestadores a la casa de las personas. Claro. Hemos definido en algunos temas. Por ejemplo, queremos saber, algunos temas relacionados con la educación y el rendimiento escolar, y queremos saber que esos, cómo está este tema en distintos aspectos, en la matemática, en la lengua y en la ciencia, y esto en toda la provincia, en algunos temas. Después estamos terminando de establecer el orden de prioridades de las preguntas, de estas infinitas preguntas que podríamos hacer. Entonces vamos a establecer un orden de prioridad, y ese orden de prioridad es muy importante que Álvaro González Villalobos nos diga, no, esta pregunta es muy interesante, pero por ahí es muy costosa, tal vez sería bueno dejarlo para el 2018. O no, esto conviene hacerlo ahora porque vamos a responder. O esto sería bueno tener con algunos indicadores económicos que no están y que se los pediremos a la Dirección de Estadística para poder hacer cruces. Esto es un proceso que iniciamos y que vamos a informar todo el tiempo a la sociedad, tanto de lo que vamos a hacer como de los resultados. Muchas preguntas se referían a cuándo empieza la encuesta, cuándo termina, cuáles son las variables. Esas son preguntas muy apropiadas para cuestiones que están establecidas ya. Por ejemplo, una encuesta industrial, una encuesta agrícola, una encuesta de precios, lo que se hace tradicionalmente en las oficinas estadísticas de muchos lados del mundo. Esas son cosas de rutina, digamos, que hay mejoras tecnológicas, tal, pero básicamente es de rutina, y entonces tiene mucho sentido esa pregunta que hacen ustedes, porque ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo termina? Esto es un proceso innovativo.
Acá hay muchísimas variables y hay que seleccionar las variables que hay que estudiar, las más importantes. Hay que ver los métodos. Tenemos todos los métodos que conocemos a disposición. Es mucho más complejo. Por eso la pregunta no se trata de evitar contestarla. No se puede contestar tan fácil como si usted me pregunta cuándo empieza la encuesta de hogares. San Luis es pionero en varios aspectos, por ejemplo, informáticos. Usted sabe muy bien que las provincias son muy distintas en Argentina. Hay una pobreza informática bestial en el país. Y justamente una contribución muy importante de la señora ministra ha sido fomentar el uso de la informática, entre otras cosas. Y entonces tiene ventaja, tiene una ventaja comparativa San Luis. Tiene una ventaja comparativa con respecto a las otras provincias. La idea de tener estos estudios en forma sistemática para poder contestar es después construir políticas, iniciativas que permitan dar un cambio, que permitan producir un cambio en la sociedad. Entonces, después contaremos a ustedes los planes y después, cuando el plan ya esté en ejecución, les diremos cuáles han sido los resultados.